amigos? Aquí les habla su amigo el Ultra Instinto Oficial. Pues yo quería enseñarles cómo ponerle de portada a su canal, si le quiere poner, así como yo lo puse, le puse las letras y le puse la foto, al gusto que a mí me quedara. Lo que he visto que te pide, por mínimo son 2048 por 1152 es lo que pide, y pues es muy difícil de ponerla, pero hay una aplicación que te puede ayudar fácil para poderla acomodar, y ahí le puedes poner la medida de la foto. Ahorita se los voy a enseñar. Es esta. Bueno amigos, ya aquí estando aquí, pueden, pues, le pueden poner de nuevo, aquí en donde está la tache, y le van a poner donde dice nuevo. Y aquí es donde les va a pedir la medida de la foto. La que les está pidiendo ahí en YouTube es 2048 por 1152, la mínima. Pues aquí le pueden cambiar la medida. Ay, pinche sueño, ¿no? Y yo lo voy a dejar así, yo si lo tenía le ponen OK. Y aquí les voy a marcar el cuadro donde pueden poner la foto y se van a ir a texto o imagen. Y aquí se van en la tache, le va a salir una tache, y después aquí en donde es fotos. Ya de ahí se van a galería. En galería pueden escoger la foto que quieran. Y pues, como pueden ver, yo voy a escoger esta. Y pues esta sí se va a poder. Entonces, aquí la pueden hacer más chica, más grande. Y ya le pueden poner a aplicar. Aquí también la pueden hacer más grande. En donde se juntan la cruz, ahí es donde se va a ver, donde va a ser lo más mejor, que donde se junta la cruz es donde tienen que poner lo que quieren que más se vea. Para, como si yo quiero que se vea de rojo, lo pongo aquí, y es lo que se va a ver más en cuando ustedes suban la foto a YouTube. Entonces ya teniéndola aquí, pues ya le ponen acá, le ponen aquí en la palomita azul. Y la otra vez, si le quieren poner letras, se van aquí, en la tache, y acá le ponen donde tiene las T. Y aquí le pueden escribir lo que ustedes quieran. Le puse el señor del rojo a aplicar, y ya de aquí lo pueden hacer así. Yo pues lo que hice sería aquí, ponerlo aquí así, el señor del rojo, y ya le ponen, ya cuando la tengan, pues ya le ponen aquí en la palomita azul, y ya. Entonces ya le ponen ahí, donde va a guardar la foto, y le ponen en galería. Ya como ven, ya se guardó. Nos vamos a la página de YouTube. Vamos a ver para que vean que sí funciona. Ya de ahí, galería. OK, aquí está. Y aquí lo pueden hacer así. Le pueden poner guardar. Y ya, se ha actualizado ya. De aquí ya me saldrá ahora el señor de rojo. Y pues ahí ustedes lo pueden ir buscando cómo lo pueden ir mejorando, así como yo pues puse la mía.